2 partidos de la Vinotinto Sub-20, 3 de 6 puntos. Acompáñame porque vamos a adentrarnos en el por qué esta selección y cualquier equipo de fútbol siempre, pero siempre, es un equipo en construcción. Lo escuchamos, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona actual. Es un equipo en construcción. La misma frase la utilizamos para describir esta Vinotinto Sub-20, teniendo en consideración que tiene apenas 2 partidos, que muchos de los futbolistas que le integran no pudieron participar en la totalidad de la preparación, que además en ese tiempo previo a la competencia que es el Sudamericano Sub-20, esta selección, en los últimos mes y medio más o menos, no tuvo partidos preparatorios. Sin embargo, esto de que hay equipos que están en construcción es una frase que yo creo que debemos respetarla y no debemos utilizarla tan a la ligera. Obviamente, esto está referido a la Vinotinto Sub-20, pero no perdamos de vista que esto se aplica a cualquier equipo, como a cualquier actividad colectiva. ¿Ok? Lo primero que tenemos que entender es partir de la base, o mejor dicho, tener en cuenta es partir de la base de lo que les decía al inicio. Muchos de estos futbolistas que integran a la selección no hicieron buena parte de la preparación. Por ende, todavía están en ese momento de conocerse, de desarrollar sociedades, desarrollar complicidades, de entender, de, comprender cuestiones muy básicas de los compañeros, ¿no? Y cuando hablo de cuestiones básicas, no me refiero solamente al entrenamiento, me refiero a los partidos. Porque en este canal, y lo voy a sostener hasta el día que ya no esté en este plano, una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la puesta en práctica de lo que se entrena. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a poder observar, se va a poder medir, se va a poder calificar cómo se están haciendo las cosas, qué correctivos, dónde hay que colocar mayor atención, etcétera, etcétera. Lo segundo es, otra de las cuestiones que también he repetido y lo seguiré haciendo en este canal y en cualquiera de las plataformas en las cuales pueda tener la oportunidad de conversar, un equipo de fútbol es una red de relaciones. Y ustedes habrán escuchado muchas veces que un equipo es como una orquesta. Y esto lo decía mucho César Luis Menotti. Es decir, el tipo que tiene que hacer un solo de violín, o si ustedes prefieren el solo de guitarra o el solo de violonchelo, etc., no lo hace cuando le da la gana, sino que hay una partitura, esto tiene que aparecer en determinado momento, que llevado al fútbol es, adaptándolo por supuesto a la Vinotinto Sub-20, que el Enan Romero o que el Tuti Andrade no se pongan a driblar frente a su propia área, sino que cuando vayan a intentarlo sea en las condiciones no solamente que sean más positivas, por darle una expresión al equipo, sino también a las posibilidades de éxito de ese futbolista, que va a intentar ese 1 contra 1, ese mano a mano. ¿Por qué? Porque las características de estos dos futbolistas no son solamente que puedan superar al rival en esta faceta del juego, sino además tienen gol. O sea, para el equipo es mejor que lo hagan de 3/4 de cancha para adelante, por todo esto que les digo, pero también para ellos. Pero hay un tema muy particular cuando nosotros hacemos esta comparación de la orquesta y el equipo de fútbol. Una orquesta o un grupo de rock, de salsa, de merengue, del género que a ustedes les guste, no tiene oposición directa. Es decir, no tiene gente que está tratando de impedir que ellos lleven a cabo esta circunstancia. Por ende, el fútbol, como también pudiéramos hablar de baloncesto, pero en este canal hablamos más que todo de fútbol, tiene esa particularidad que lo convierte en una actividad que tiene un alto grado de incertidumbre. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la construcción de un equipo? Justamente eso. Un equipo de fútbol tiene, es cierto, unos rasgos que le dan una identidad. Pero al tener que enfrentarte, competir contra y con un oponente, ese equipo va a tener que variar algunas cosas en cada uno de sus partidos. Seas
El equipo de Ricardo Baliño, el del Bocha Batista, el de Pep Guardiola, el de Jürgen Klopp, el de Carlo Ancelotti. ¿Por qué? Porque el rival te obliga. Y esa es la... A ver, está una parte de la estrategia, pero también está la parte de la táctica. La táctica, que es lo que los jugadores en el campo llevan a cabo según lo que el partido les plantea. ¿Ven cómo esto está hermanado con la construcción de un equipo? ¿Por qué? Porque de repente, en el partido ante Chile, nosotros decimos, quizá Lenan Romero hubiese sido importante. Bueno, obviamente no lo sabremos nunca. Pero eso solamente es una intención inicial de ustedes, mía o incluso del mismo entrenador, que cuando elige a los 11 que van a la cancha, tiene esa visualización. Pero después, cuando entran al campo, cuando la pelota se mueve, cuando tienes el estrés competitivo, cuando tienes que enfrentarte a las reacciones, a la reorganización, a las intenciones del oponente, todo cambia. Y no me estoy yendo todavía a la biología, ni siquiera a la teoría de los sistemas, ni a la complejidad. Pero creo que puede ser muy sencillo lo que estoy diciendo. De todas maneras, ustedes me lo dirán en sus comentarios si tengo que mejorar mi capacidad para explicar esto. Un equipo de fútbol, al enfrentarse al rival, nunca se da una situación de mi plan se impone sobre el tuyo. No. Porque esa comunión, esa red de relaciones no solamente entre nosotros como equipo, sino también con el rival. Por eso, cuando Paco Seirú lo dice, jugamos contra el oponente, pero también con el oponente, nos lleva a tener en consideración eso. Que el oponente nos lleva a nosotros también, como equipo, a modificar una serie de conductas que por más que las hayamos estudiado y las hayamos revisado, cuando estás compitiendo es otra cosa. Entonces, esta Vinotinto Sub-20, con los condicionantes que les mencioné al principio, más todo esto que es la realidad propia de un juego como el fútbol, es un equipo en construcción. Pero hay otra cuestión que les quería traer, que sí está referida, por supuesto, ya a algo más profundo. Y ustedes saben que a mí me gusta meterme en estos pantanos, tanto en el canal como los que han seguido mis otras apariciones en televisión o en medios escritos, que es la siguiente. El fútbol pareciera que nos los quieren explicar como un hecho cerrado. Es decir, vámonos, por ejemplo, en los mapas de calor. Este futbolista se movió por aquí, por allá, y lo hizo todo bien. Este futbolista ganó tantos duelos de tanto, lo hizo todo bien. Y estamos explicando el fútbol a partir de la ciencia. Cuando es al revés. Las ciencias nos pueden ayudar a comprender el fútbol, pero no podemos a través de la ciencia explicar al fútbol. Y cuando les digo esto de esta manera, es porque en el proceso de crecimiento o en el proceso de evolución de un equipo, más allá de que gane, pierda o empate, en el caso de la Vinotinto Sub-20, independientemente de que clasifique o no al Mundial de la categoría, que es lo que todos aspiramos, no podemos explicar el rendimiento de esta selección única y exclusivamente a partir de toda esta serie de estadísticas que hoy en día todos podemos acceder y que incluso hay plataformas que uno puede pagar y entramos aún más en una data quizás más amplia de lo que pasó en un partido. Pero les pregunto, el hecho de que Romero, y vuelvo a los dos protagonistas, de que Romero y Andrade en el partido frente a Perú hayan tenido minutos de buena sociedad, no es exclusivamente una circunstancia que se tiene que repetir. Es decir, no es lineal. ¿Por qué? Porque el rival juega y porque los partidos cada uno es diferente. Las obligaciones, los momentos, los sentimientos, los estados anímicos, etc. Entonces, obviamente que en el caso de la Sub-20, Ricardo Baliño y su cuerpo técnico, en este proceso de construcción, intentará que en esos minutos en los que la selección jugó bien, no solamente se repiten, sino se amplíen durante el partido. Pero no hay garantía. No hay garantía de que eso sea así.
Y esto no está referido, por supuesto, a la calidad individual de los jugadores. Y aquí voy a una de las otras cosas que quería compartir con ustedes. Porque cuando nosotros estamos hablando de fútbol también, y creo que lo he mencionado aquí, pareciera que la simple suma de talentos significa que ese equipo aumenta sus probabilidades de ser exitoso. Y no es así. Y se les voy a explicar por qué. La naturaleza es extraordinaria, la ciencia también. Cuando nosotros nos juntamos y formamos un equipo, es decir, un colectivo que tiene unas intenciones aceptadas por todos nosotros y que además nos obliga a que nos relacionemos, aquello que llamamos equipo, que llamamos colectivo, a partir de nuestras relaciones con objetivos en común, se convierte en algo totalmente distinto a lo que somos individualmente. Y llevémoslo a lo que es un carro, un auto. Una bujía, por separado es una bujía. Ahora, si la introducimos en un sistema destinado a echar a andar eso que llamamos un auto, la bujía es mucho más que una bujía, forma parte de algo más grande. Entonces, pensemos que cuando exigimos o cuando imaginamos que nuestro equipo puede jugar mejor o puede jugar de una manera superior con la entrada de tal o cual futbolista, no pensemos solamente en que le estamos poniendo una mejor bujía al carro, sino imaginemos que esa bujía puede tener o va a alterar esa red de relaciones, para bien o para mal. A nivel de mecánica no me pregunten a mí, yo soy un burro, soy totalmente un burro. Pero en fútbol nos introduce aún más en la incertidumbre que es el fútbol y que es la vida. Esto no va de, ay, el fútbol es incierto, no sabemos de nada. No, en la vida nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Entonces, yo no sé, no lo sé, ni voy a entrar en esa discusión de si Valiño se ha equivocado, ni mucho menos voy a creer que Valiño tiene que hacer lo que yo digo. No. Yo puedo ser soberbio a la hora de pedir pizza, porque creo que sé de pizza. Pero el tiempo y los golpes que me he dado en el camino me han llevado a entender que esto es incierto, que los entrenadores ven cosas que yo no veo, pero además conviven. Que a mí me puede parecer que el equipo pudiese ser más ofensivo, que pudiese construir fútbol de otra manera. Sí, eso es una opinión. Pero no es una instrucción que yo le voy a dar al entrenador. Entonces, ya para redondear, porque no sé si habrán llegado hasta este punto del video y puede que haya introducido una serie de elementos en la conversación que les parezcan inicialmente que no están relacionados con fútbol, pero sí lo están. Un equipo, al ser un organismo vivo, porque está integrado por seres vivos, que somos los seres humanos, está en un estado permanente de construcción, de evolución. Y esa evolución, ese crecimiento, no está sujeto exclusivamente a la voluntad de quienes pertenecen a él, de quienes lo integran o de quienes de una u otra manera lo conducen. Esta selección Vinotinto sub-20 está inmersa en ese proceso, con el condicionante de que mucha de su preparación o durante mucho de ese tiempo que fueron entrenamientos y algunos partidos amistosos, no participaron una buena parte de los futbolistas que pareciera que son del gusto del técnico Valiño para iniciar los partidos. Como esto es incierto, esto no es una garantía de que vaya a salir bien o es un condicionante para que vaya a salir mal. Lo que le agrega es justamente ese grado de incertidumbre en la construcción de esta cultura y de este juego de equipo. Y ustedes me dirán, ¿siempre estamos en etapa de construcción? Sí. Los dos mejores equipos a nivel de clubes que yo vi en mi vida, y ya con esto termino, fueron el Milan de Arrigo Sacchi y el Barcelona de Pep Guardiola. Y esos equipos en ningún momento fueron un producto acabado. Tuvieron que estar renovándose partido a partido. ¿Por qué? Porque el rival te lo exige. O los rivales te lo exigen. Las condiciones de los partidos y además la dinámica propia de su equipo. Porque hay futbolistas que de repente no están para ese partido, que durmieron mal, que les duele la barriga. Y hay futbolistas que se les empieza a llenar la panza del éxito. Y hay otros que se creen la última Coca-Cola del desierto y no han llegado todavía a ese nivel. Entonces, en cuanto a la Vinotinto sub-20, sí, todos aspiramos a que clasifique.
Pero si a ustedes les gusta el fútbol, como a mí, disfrutemos de la construcción, del proceso de construcción, a ver a dónde nos lleva. Y disfrutemos no es que aplaudamos todo, no, 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 no. Pero simplemente que tengamos en consideración cada una de las cosas que podamos observar para nutrirnos nosotros como no solamente gente que disfruta del fútbol, sino que nos complace poder observar algunas cosas de cada proceso.